Tenemos en línea a Sergio Berenstein, consultor político, presidente de la consultora que lleva su nombre, fundada en el año 2014, columnista de numerosos medios de comunicación. Tuvimos el privilegio de que lo fuera del diario Perfil, autor de libros como Después de la globalización y Somos todos peronistas. Vamos a recibirlo con una canción, Ropa sucia, de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota, para analizar la situación política del verano. Muy buen día, muy buen año, querido Sergio Berenstein. Jorge Fontevecchia te saluda. Te pregunto, ¿le va a pasar a Mauricio Macri y al PRO lo que le pasó a Berlusconi y Forza Italia, de que el partido más a la extrema de la derecha de ellos se los terminó fagocitando, como sucedió con Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia? ¿O vos crees que hay más posibilidades de que un desgaste de Milei en el ejercicio del gobierno termine derivando una preferencia por una derecha más moderada y el PRO tenga posibilidades en 2027? Buen día, Jorge, buen año y muchas gracias por la comunicación, la oportunidad de compartir mis ideas. En principio va a depender mucho del éxito económico de la gestión del gobierno del presidente Milei, que es su principal, si querés, aspecto en términos de legitimidad de ejercicio, ¿no? Él tiene un contrato con la sociedad que se basa fundamentalmente en bajar la inflación, no dolarizar ahora, pero sí que hace una economía bimonetaria, eso lo están de a poquito instrumentando, y fundamentalmente que la estabilidad se convierta en una especie de bien público, ¿no? Que nadie dude de que la Argentina está capacitada para evitar los cimbronazos macroeconómicos que caracterizaron su historia reciente y no tan reciente, lamentablemente. En la medida que eso lo logre, yo creo que las chances del PRO de sobrevivir como hasta ahora, ¿no? Como un partido importante, relevante, con candidaturas múltiples en varios distritos, va a estar en peligro. Si esto no ocurre, las chances del PRO aumentan, pero va a tener otros desafíos, porque el PRO se convirtió hoy en el partido de la familia Macri. Antes tenía más versatilidad, más amplitud, más diversidad en materia de dirigentes, de apellidos incluso. Hoy no, y eso es un problema enorme, porque en la medida en que esto se ha visto como el partido de Macri y sus amigos, con la característica relación bastante asimétrica que existe entre Macri y quienes los rodean, eso le va a complicar mucho el recorrido, un partido que necesita hacerse más profesional, más complejo, más abierto, más democrático, no tan nepotista, si quiere efectivamente volver a ser relevante en la Argentina. Sergio, todo parece indicar que de aquí a las elecciones de octubre, salvo un cisne negro, no habría sobresaltos para la Libertad Avanza desde el punto de vista electoral, si es que la estabilidad económica es lo más valorado, más que la movilidad social. Entonces mi pregunta es, ¿cómo imaginas que llega el PRO a octubre? ¿Compitiendo con la Libertad Avanza, en una alianza con la Libertad Avanza? ¿Qué chance le das a una y otra alternativa? Primero, una cuestión que me parece importante remarcar, Jorge, y es que dominar la inflación es un bálsamo para los sectores más humildes, ¿no? Para los sectores de ingreso fijo, con lo cual esto tiene un impacto distributivo positivo. Después es cierto que no te alcanza para que haya movilidad social como tuvo la Argentina en la década del 60, 70, pero eso ya hace un montón. O sea, somos los viejos los que nos acordamos de esa Argentina, que por ahí la ves ahora en algunas regiones, la ves en Neuquén por Vaca Muerta, en Jujuy por el litio, pero la Argentina era eso en todo el país, ¿no? Una cosa impresionante de movilidad, y eso ya se perdió. Entonces, me parece que hay que valorar y entender que electoralmente la desinflación trae una tranquilidad enorme en todos los segmentos de la sociedad, sobre todo en los más humildes, ¿no? Pensá que la coalición electoral del presidente Milei es bastante parecida, no te rías, a la de Menem en los 90 y a la de Thatcher en los 80. Sectores de clase media baja y baja y sectores de clase media alta y alta componen una coalición muy, muy compleja desde el punto de vista
sociocultural, pero efectiva desde el punto de vista electoral. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo te diría que acá hay dos elementos para tener en cuenta. Una es la negociación que eventualmente se va a abrir, no ahora, el gobierno después de la reacción me parece un poco prematura de Macri, con ese tuit y la comisión que designó para negociar, bueno, pateó eso para adelante. Yo creo que en buena medida va a depender de lo que ocurra ahora en extraordinarias. Te doy un ejemplo. Si el PRO se pone, entre comillas, firme en materia de calidad institucional, digo esto porque, bueno, sería ridículo reducir la calidad institucional a la designación o no de Ariel Lijo en la Corte, ¿no? Pero supongamos que esto puede ser visto como un test ácido en el vínculo pro la libertad avanza. Yo creo que lo es. Si ahí no hay un apoyo, como hubo en otras iniciativas, obviamente complejas por parte del Poder Ejecutivo, en todo caso discutibles, bueno, yo creo que ahí el vínculo se va a desgastar, ¿no? Me parece que lo que el gobierno está esperando es una, comillas, prueba de amor, que en el caso del presidente implica sumisión, ¿no? Tiene un liderazgo bastante, digamos, a lo Imperio Romano. Por eso está interesante el nombre de Milei Emperador, porque te hace acordar esta idea que vienen los romanos, conquistan, cortan un par de cabezas y disciplinan de ese modo. Eso me parece que es algo que hay que tener en cuenta como primer eslabón. El segundo tiene que ver con el enigma que implica la construcción en la provincia de Buenos Aires. Si hay efectivamente voluntad, vocación de acompañar, creo yo, a la candidatura, bueno, o de Karina o de Esper, veremos quién finalmente encabeza ahí la pelea contra Cristina. Yo creo que, bueno, eso puede ser visto también como un elemento crucial, ¿no?, en esta negociación, como para luego arreglar en otros distritos. Pero termino con un comentario. La Argentina es enormemente heterogénea y cada provincia es un mundo aparte. Y tenés provincias donde ya hay acuerdos de cooperación, Chubut, por ejemplo, ¿no? Con un gobernador muy interesante como Nacho Torres, que está con poco tiempo de gestión, ya me parece construyendo un perfil propio. Bueno, ahí tenés un ministro que fue candidato a vicegobernador de Libertad Avanza, con gente del PRO, del radicalismo, las típicas construcciones locales, ¿no? Algo parecido pasa en Mendoza, donde Alfredo Cornejo, que fue titular del radicalismo hace no mucho, reconoce que su electorado quiere que a Milei le vaya bien. Entonces eso constituye una especie de restricción. Cuando hay superposición de electorados nacionales y provinciales, si bien hay desdoblamiento en un número importante de provincias, de todas maneras va a haber presión para que haya alguna lógica que termine acomodando de abajo hacia arriba. Va a haber dirigentes restringidos, limitados por las preferencias de los votantes a los cuales apelan a la hora de construir coaliciones electorales. Pero como vos decís, esto se sabe ahora en las extraordinarias, si el PRO vota a favor del hijo o no, y allí ese va a ser el divisorio de aguas. Me parece que ese es uno de los elementos cruciales, tal vez no el único, pero... Me viene eso de emperador y cruzar el Rubicón. Claro. Sería cruzar el Rubicón para la gente de la Libertad Avanza si Macri no vota a favor del hijo en las extraordinarias. Bueno, la gente del PRO, ¿no? Ahí lo que puedes tener es una solución de compromiso donde algunos voten y otros no, que es lo que en general pasa en estos casos, ¿no? Entonces Macri dice, mira, no manejo toda mi tropa, lo cual es cierto, por otro lado, aunque le cuesta reconocerlo, y eso de alguna manera acotaría el daño, entre comillas, en el vínculo entre este triángulo duro de poder y Macri. Vínculo que reconozcamos, se la hacen difícil a Macri, como él se la hizo difícil al radicalismo y a la coalición cívica en su momento, ¿no? Y él eso no lo toma de forma, digamos, graciosa, le cuesta reconocer que ya no es banca que se convirtió en punto. Genial, no queremos quitarte más tiempo, Sergio, sé que tenías otro compromiso ahí, desearte muy buen año, agradecerte el tiempo que siempre nos dedicas a nosotros y lo vamos a seguir abusando en el futuro. Muchísimas gracias. Un placer, Jorge, hablar contigo. Hasta pronto y un saludo a la audiencia. Gracias. Acabamos de hablar con Sergio